Y nosotros junto con, bueno, toda la gente que nos está viendo, siempre se hace necesario el poder contribuir a que nuestros emprendedores, porque claramente estamos en este día martes especial de emprendimiento, tengamos ciertas herramientas y podamos ir conociendo algunos conceptos que nos ayuden a mejorar, ¿verdad?, nuestra capacidad de conectarnos con nuestro equipo, de conectarnos con nuestros procesos y nuestros proyectos. Es por eso que nuevamente este día martes bienvenimos a Equipos de UD Capacita y en esta oportunidad vamos a nuevamente conversar y tener el gusto de estar, ¿verdad?, con Liderarte Coaching, Karen Kratman, que ya ha estado en otras oportunidades con nosotros. Bienvenida, Karen, un placer tenerte con nosotros aquí en esta nueva conversación. Muchas gracias a ti. Y también quien forma parte de este círculo donde podemos ir conectándonos con algunos temas interesantes para la gente es Leila Bufadelu, ¿cierto? Coach ejecutiva también, ¿cierto?, del mismo lugar. Bienvenida, sí. Un gusto que puedas sumarte a esta entrevista para enriquecer un contenido que sea un poquito más profundo y poder ir entregándole algunas herramientas interesantes a las personas que nos están viendo. Sí, súper, muchas gracias. Vamos a partir con la premisa porque muchas veces las personas que nos están viendo en casa conocen la palabra de lo que es el coaching, pero ¿cuál es justamente la definición correcta de lo que significa y cuál es la importancia no solamente para los emprendedores, para el trabajo en equipo, sino que también incluso para enfrentarnos a la vida propia, ¿no? Sí. Mira, el coaching viene del mundo del deporte, ¿no es cierto? Que el coach que hace... Y en el mundo de las empresas o del día cotidiano, tiene que ver con conversaciones de aprendizaje. Y qué aprendo tiene que ver con lo que necesito. Entonces, y tienen dos cosas súper específicas que tienen que ver con ver en la conversación cómo los resultados de mi vivir tienen que ver con la forma en que veo el mundo, con lo que soy capaz de ver o no ver, y por ende de lo que hago y no hago. Y lo que hacemos en la conversación de coaching es entonces ampliar nuestra mirada y ampliar las posibilidades de acción que tenemos. Entonces, cuando las personas vienen a un coach normalmente es que cuando sienten que están, que pueden aprender más, que pueden dar un salto o que están estancados. Entonces, que sienten que hago lo mismo, sigo haciendo, hago otras cosas y me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hace el coaching? Es ver, ok, ¿qué lo que me pasa tiene que ver conmigo y cómo puedo yo sacar las cosas que necesito sacar para que me pasen otras cosas. Perfecto. Leila, y en este caso, cuando estamos hablando de una conexión para entregar herramientas esenciales a los emprendedores, ¿de qué manera nos puede ayudar el coaching para fortalecer nuestros emprendimientos y todo lo que conlleva también este trabajo 24/7 para las personas que ya nos están viendo? Sí. Mira, una de las cosas que dice la Karen cuando dice aprender es que nosotros creemos que el aprendizaje pasa cuando hacemos cosas diferentes. Entonces ahí por eso la Karen dice, a ver otras posibilidades. Entonces yo creo que los emprendedores, nosotros que aquí también... ya tenemos algunos en el estudio que se nos están escuchando perfectamente. Acá, lo que empieza a pasar es que nos empezamos a focalizar. Bueno, también en la vida, como tú dices, la crianza también nos focalizamos en la crianza. Entonces nos empezamos a focalizar tanto que dejamos de ver las posibilidades que están a nuestro alrededor. También aparte de eso están nuestros juicios, nuestros criterios. No sé, por ejemplo, si yo creo que la vida es dura, seguramente mi emprendimiento va a ser mucho más dificultoso porque tiene que ser con sacrificio. Si creo que la vida es bondadosa y me trae, desde mis creencias, desde mis juicios, de lo más seguro voy a ver más posibilidades. Entonces lo que empieza a pasar con las conversaciones de coaching es que puedo mirar fuera de la caja, que puedo mirar otras posibilidades, que cuando ya digo, mira, este es mi emprendimiento, esto quiero lograr y a lo mejor no sé cómo, ahí hay una pregunta de coaching, ¿cómo lo hago? Y a lo mejor si no puedo solo, puedo ir a una conversación de coaching o a lo mejor puedo ir a una conversación de mentoría con alguien que sí lo ha hecho, con alguien que sí lo logró. Entonces ahí tendría que identificar qué son las herramientas que necesito para poder hacer las diferentes conversaciones. Sí, la mayoría de los emprendedores también tienen como principal objetivo las estrategias de venta, ¿no? El área comercial que probablemente a veces se hace más complejo cuando estamos comenzando. ¿De qué manera el coaching también puede servir para esta área que tan importante es para que podamos seguir y continuar con nuestros emprendimientos? Sí. Yo creo que tiene que ver uno con lo humano. La venta es lo que hacemos entre humanos, ¿no es cierto? Y en el coaching vemos todo lo que tiene que ver con lo humano, el lenguaje, lo emocional, lo corporal, lo espiritual. Entonces empezamos a vernos y a ver a otros como seres que intercambiamos. Y en la venta, y cómo podemos hacer eso más efectivo, es conocernos mejor y reconocer al otro mejor en todos estos ámbitos.
Entonces yo creo que ahí el coaching puede ayudar. Sí. ¿Qué tan importante se habla también para este desarrollo el concepto de lo que es la escucha activa? Porque muy pocas veces ocurre que como seres humanos o como trabajadores o como parte de equipos nos escuchamos, nos comunicamos. ¿Tiene que ver también eso con el concepto de una escucha activa? Sí, es como raro escucha activa, porque es como que te imaginas claro, que te estás moviendo así, ¿cierto? O con o entre más preguntas hago, mejor escucho. Y a veces no es tan así, pues muchas veces nosotros decimos solo escucha, porque desde Crackman y desde el coaching lo que creemos es que tiene que ver con escuchar sin juicio, escuchar al otro de verdad. Entonces tú te empiezas a dar cuenta cuando te están escuchando, viste que empiezas a ver los ojos del otro y empiezas a ver una real sintonía y conexión. Hacia adentro. Y ahí viene la sintonía de conexión que dice la Karen para la venta. Entonces yo diría que el escuchar tiene que ver con de verdad ver al otro. Y muchas veces cuando estamos en el emprendimiento, cuando estamos en el negocio, en la parte comercial, estamos queriendo lograr el resultado, que es que compre. Entonces ahí nos olvidamos de que el otro tiene sus propias necesidades, de que quiere ser escuchado. Entonces yo te diría, si tú me preguntas un tip de escucha para vender, simplemente escucha y no hable mucho. Claro. Entonces, perfecto. A eso nos referimos con escucha activa, que es estar constantemente intentando escuchar más que estar tratando de generar conexión con otro o con la voz, etc. Sí. Ahora, ¿qué tan trascendental se hace y también dentro de su experiencia el trabajo del coach para poder orientar, para poder desarrollar distintas habilidades en las personas que forman parte de curso como este? Mire, yo creo que el coach lo que hace es que la persona se oriente y entonces saca sus propias riquezas y entonces se conecta consigo mismo y desde ahí con el otro. Yo creo que cuando hablas de orientar a otros, hablas más de mentoring, que se hace a veces en las conversaciones de coaching. Pero el coach lo que hace en la conversación permite que la persona aprende y más que todo aprende de toda la riqueza que ya lleva adentro. Es como que tienes un baúl lleno de herramientas que ya tenías, pero como nunca lo abras, nunca lo muestras, nunca lo hablas con nadie, tú no puedes encontrar las herramientas que tienes. Entonces, ¿qué hace el coach? Te hace preguntas, te hace comentarios que te obligue a abrir tu caja de herramientas. Okay. Y te saca las herramientas que necesitas en el momento y que a lo mejor durante años no has necesitado, pero sí en este momento los necesitas, entonces empiezas a ver. Y además en la conversación surgen otras herramientas, surgen otras preguntas, surgen otras cosas que tú nunca sabías de su existencia y que puedes incorporar. Sí, súper interesante el poder ir descubriendo esas herramientas que probablemente ni siquiera nosotros conocemos. Entonces, a lo largo de estas conversaciones, ir dándonos cuenta, sí, tengo facilidades para esto, quizás, no sé, me es más fácil esto que esto, entonces ir desarrollando y viendo para qué quizás somos más buenos que para una u otra cosa. Ahora, ¿qué pasa también con el liderazgo? ¿Qué tan importante es el liderazgo para una conexión efectiva con el público, con los clientes? ¿Y de qué manera se hace importante también ese ítem de ir reconociendo un buen líder? Sí. Y ahí volvemos de nuevo, otra vez hacia mí. Porque cuando hablamos de liderazgo, el otro día me junté con unos compañeros de universidad y uno me decía, mira, Leila, para mí el liderazgo, que por supuesto sale en mis conversaciones, para mí el liderazgo es que inspiro a otro. Claro. Y en realidad eso tiene que ver con liderazgo, porque ¿por qué lo inspira? Porque tú estás viéndote a ti mismo, estás cómodo contigo mismo y hay todas las conversaciones que dice la Karen. Te diste cuenta que tiene este potencial, te diste cuenta que además puedes proponerte metas y lograrlas y eso significa callar mucho juicio muchas veces. No, es que no voy a poder, no, que emprender es difícil, no, que solo si me tiro a la piscina me va a ir mal, mejor tener un trabajo fijo. Muchas historias aquí atrás que empiezo a soltar, y eso también yo diría del baúl de herramientas, empiezo a soltarme ciertas capitas que me fueron súper útiles durante mucho tiempo, pero ahora en este momento como que ya me están atrapando. Entonces como si tuviera una armadura, y ahora me empiezo a sacar eso. Y ahí yo te diría que empieza a aparecer mi liderazgo. Y desde mi liderazgo, desde yo estar en mi centro, en mis pies, en lo que yo creo que es lo que necesito y puedo aportar, ahí otros me empiezan a seguir.
Entonces, todas esas conversaciones van en distintos ámbitos, como vemos en el liderarte, van en las emociones, en el cuerpo, en el aprendizaje, la espiritualidad. Me empiezo a volver mucho más integral. Y ahora a lo mejor estas conversaciones nosotros tenemos un público que va de los 40 años para arriba y yo creo que eso no es casual porque tiene que ver con tener cierta vida recorrida, hecha, lograda y decir, ¿y ahora qué? ¿Qué es el paso siguiente? ¿Cuáles son mis próximos desafíos? Pero ya mucho más completo, no solo en el ámbito profesional, no solo en la crianza, ¿entiendes? Mucho más yo. Claro. Karen, otro punto que creo que es importante, aparte de lo que es el liderazgo, es atravesar por lo interno de lo que es la empatía. Muchas veces ese concepto se pierde y trabajamos de una manera que poco tiene que ver con la sensibilidad. ¿Qué tan importante es poder generar una empatía para el éxito en un emprendimiento, el éxito a nivel laboral en general, el éxito a nivel personal, profesional? Mira, primero como desde qué es empatía, porque nosotros entendemos muchas veces la empatía como ponerse en los pies del otro, ¿no es cierto? Y no podemos, es imposible. Entonces yo creo que partiendo con tener esto claro, pues no podemos ponernos en los pies del otro porque... Y cuando nos ponemos los pies en los zapatos del otro, ya el otro ya salió. Entonces eso es ya imposible. Pero entendiendo la empatía como, yo diría como un interés genuino por la mirada del otro, por el cómo la otra persona ve y hace las cosas. Entonces, desde este interés genuino y que tiene que ver también con lo que habla de Leila, de soltar mis propias ideas, de soltar la idea que yo sé cómo es el mundo, que yo sé cómo se hacen las cosas, que yo sé lo que debiéramos pensar o hacer o sentir. Entonces, cuando logro soltar eso, yo puedo interesarme por el otro y cómo lo ve y qué le está pasando. Y eso es súper importante y más que todo en la venta. Porque en la venta necesito ver qué es lo que el otro ve, qué es lo que necesita, qué es lo que desde su mirada quiere adquirir, conocer, sentir. Necesito conocer, ver el otro. Claro. Entonces, desde ahí la empatía es una herramienta súper importante. Y tiene relación también con la comunicación no verbal. ¿Qué tan importante es la comunicación no verbal para que la gente que hoy día nos está viendo pueda ir desarrollando quizás mayores habilidades comunicacionales? Mira, yo creo que la comunicación no verbal muestra la coherencia corporal, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces tú puedes estar en una reunión y decir, uy, no, si me dijo que sí, pero había algo que tú sentiste que no. Claro. Entonces, yo diría, más que prepararnos, marketearnos, y que también puede ser, ¿cierto? Que yo me pueda sentir cómodo, me puedo preparar para esta conversación poniendo un poco más atrás para poder escuchar. Pero más que planificarnos para eso, es realmente estar en coherencia. Pues si yo necesito hacer una conversación de venta que es importante y necesito estar tranquilo, a lo mejor es relevante que, por ejemplo, a mí me tranquiliza caminar. Entonces camino primero. Camino, me preparo para estar en esta conversación y desde ahí mi coherencia, cuerpo, pensamientos van a ser los mismos porque estoy en una sola sintonía. No voy a hablar una cosa y con mi cuerpo... Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, porque todo eso, esos movimientos pequeños se notan. Y aunque uno no quiera, uno se engaña a sí mismo y dice, no, el otro no se dio cuenta que yo estaba enojado. Y todavía así con los dientes. Entonces, eso influye en cómo nos relacionamos. Tú puedes entrar a una reunión y sientes que se está cortando inmediatamente el aire con un cuchillo y tú decís, ¿cómo podemos formar parte de estos coaching o de estos entrenamientos, capacitaciones a través de UD Capacita? Podemos obviamente conectarnos a través de las redes sociales, pero ¿qué otras cosas debemos de saber para conectarnos con ustedes? Mira, el primero es que tenemos un programa lindísimo que ya va en la 9ª región que hacemos en alianza con UD Capacita y lo pueden encontrar en las redes que se llama Liderarte. Entonces, si buscas Liderarte en las redes en UD Capacita, vas a encontrarnos y vas a encontrar la posibilidad de hacer un programa hermoso que seguramente te lleva a más
yo diría, autoconocimiento que te permite abrir el baúl de herramientas, que te permite conocer más herramientas en los distintos ámbitos de lo cual hablamos ahora y que, como Leila dice, te permite ser más, yo diría, auténtico. Claro. Cuando ella habla de coherencia entre cuerpo, lenguaje, emociones, espiritualidad, empieza a hablar de la autenticidad. Y las personas, y la autenticidad es inspirador, es atractivo, exacto, es contagioso. Entonces yo creo que es súper importante que aprendemos eso. Super. Entonces liderarte, UD Capacita. Ahí tenemos www.udcapacita.cl para que puedan adquirir toda la información que pueda conectarlos para ser un buen líder también, no solamente a nivel de emprendedores, sino que tengan un camino mucho más próspero. Les agradecemos la posibilidad de estar con nosotros, siempre es un lujo tenerlas acá, así que las esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Nosotros nos vemos nosotros junto a ustedes, entonces nos vamos a una breve pausa comercial para ya seguir con todo lo que nos queda en este día especial donde los emprendedores siempre son los protagonistas.